El origen del teatro surge en Grecia en el siglo V. Surge a partir de las danzas córicas en honor a su dios Dionisio, danzas que tenían lugar en un sitio circular llamado orchestra. El ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a animales. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. El concepto de teatro es muy amplio. Cualquier grupo de gente que desarrolle un espectáculo en un tiempo y espacio determinados forma un espectáculo teatral. El teatro tiene como base literaria un guión o argumento escrito por un dramaturgo, pero ese texto dramático requiere una puesta en acción, para la cual es imprescindible la interpretación por medio de actores o personajes que desarrollen la acción, así como elementos como la escenografía y decorados, la iluminación, el maquillaje, el vestuario, etc. Los antecedentes del teatro se remontan en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a darse cuenta de la importancia que tomaba la comunicación para las relaciones sociales. Algunas ceremonias religiosas ya tenían desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En ciertas regiones del mundo, el teatro empezó cada vez más a revolucionar. En África, por ejemplo, se mezclaba el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos como máscaras que tenían como objetivo expresar ciertos roles o estados de ánimo. El teatro se identifica con estas dos caras, porque el teatro de la antigua Grecia solo existían estos dos géneros, la cual era la comedia y el drama. Teatro antiguo. El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos, como el ritual pasó a mito y a través de la mimesis se añadió la palabra, surgiendo la tragedia. Más adelante surgió la comedia, con un primer componente de sátira y crítica política y social, derivando más tarde a temas costumbristas y personajes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la farsa. Teatro medieval. El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: litúrgico, temas religiosos dentro de la iglesia, religioso, en forma de misterios y pasiones, y profano, temas no religiosos. Estaba subvencionado por la iglesia y más adelante por gremios y cofradías. Los actores eran en un principio sacerdotes, pasando más tarde a actores profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a continuación a lenguas vernáculas. Teatro de la Edad Moderna. Surgió la reglamentación teatral basada en tres unidades: acción, espacio y tiempo, basándose en la poética de Aristóteles, teoría introducida por Lodovico Castelvetro. En torno a 1520 surgió en el norte de Italia la commedia dell'arte, con textos improvisados, en dialecto, predominando la mímica e introduciendo personajes arquetípicos como Arlequín, Colombina, Pulcinella, llamada en Francia Guignol, Pierrot, Pantaleone, Pagliaccio, etc. Como principales dramaturgos destacaron Niccolò Machiavelli, Pietro Aretino, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda y Fernando de Rojas, con su gran obra La Celestina en 1499.
teatro contemporáneo, siglo XIX, como en el resto de la literatura romántica, destaca por el sentimentalismo, el dramatismo, la predicción por temas oscuros y escabrosos, la exaltación de la naturaleza y del folclore popular. Surgió un nuevo género, el melodrama, y se popularizaron los espectáculos de variedades. En el teatro del siglo XX ha tenido una gran diversidad de estilos, evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no solo literario. Se avanza en la técnica interpretativa, con mayor profundización psicológica y reivindicando el gesto, la acción y el movimiento. Se abandonan las tres unidades clásicas y comienza el teatro experimental, con nuevas formas de hacer teatro y un mayor énfasis en el espectáculo, retornando al rito y a las manifestaciones de culturas antiguas o exóticas. Otra de las cosas que le hablaremos sobre el teatro es que ésta se identifica por dos caras, como podrán observar en la imagen, ya que el teatro de la antigua Grecia solo existían dos géneros, que era la comedia y el drama. Sin embargo, con el paso del tiempo, han existido otros géneros de la literatura, que no solo se clasifica en un gran bloque, sino que existen muchas más vertientes y subgrupos que hacen que esto se trate de una modalidad muy rica en expresividad y en temáticas, consiguiendo de esta manera que el lector o espectador tenga un disfrute más de la obra. Por lo tanto, dentro del género teatral nos encontramos con formas mayores, que son aquellas que, como su nombre nos puede dar a entender, son obras que cuentan con muchos actos y que tienden a ser más largas de lo que podríamos imaginar. Por lo tanto, uno de estos géneros es la tragedia, que tal y como lo dice su nombre, nos puede hacer ver una obra triste con un trama bastante negativa, que por lo general puede tener un final muy desolador en el que él o los protagonistas caen en desgracia. Por otro lado, la comedia es un género en el que busca un final feliz para los personajes de la historia, que a diferencia de la tragedia en la que todo es negativo, la comedia intenta que el público salga con una sonrisa en la boca y que durante su actuación se puedan escuchar varias risas. La tragicomedia es aquel género en el que se busca por un lado la tristeza del público, pero también la carcajada, teniendo todo en una misma obra. Asimismo, los autos sacramentales es aquel género que representa una escena bíblica sobre el escenario. Esta se utiliza habitualmente en fechas navideñas, ya que se presentan obras como lo que es de Navidad, o el nacimiento del niño Jesús, o la llegada de los Reyes Magos. Asimismo, el género del drama es uno de los géneros que hasta hoy en día todavía se sigue utilizando y sigue creando nuevas obras de teatros que ayudan a representar escenas cotidianas que ocurren, dándole cierta cavidad a los sentimientos de los personajes, a sus preocupaciones y sus sentimientos. La diferencia de la tragedia es que no tiene por qué tratarse de una temática oscura o extremadamente triste, ya que se apoya de diálogos en donde los personajes se pueden clasificar con otras categorías inferiores según el tipo de representación que sea, ya sea histórico, lírico, social o entre otros. Por otro lado, las formas menores, como se ha mencionado, son piezas teatrales de menor tamaño en la que sus actos son muy cortos, que cuentan incluso con una o dos escenas por mucho. En este género, el estremez nos dice que son obras cómicas con un tono muy divertido que busca la risa fácil. Su duración es de un solo acto y se representa o se comienza a representar entre los intermedios que hay entre una u otra obra. Por otro lado, el género de los monólogos solamente
se da en uno de los personajes de la obra, ya que en ocasiones los protagonistas o el protagonista solo será una persona que se encuentra sobre las tablas del escenario, el cual cuenta un suceso que puede ser triste o alegre según la temática de la obra. Por último, la farsa es una pequeña pieza que tiene como objetivo principal la risa. Busca, por medio de situaciones cercanas al público, representaciones en la vida de una casa o de un trabajo, para hacer reír con sucesos lo que puede ocurrir todos los días. De esta manera hará que los asistentes rían a carcajadas. Finalmente, el último grupo que pertenece al género teatral es el teatro musical, siendo esta importante en el uso de canciones o la música, donde sus grandes géneros, como son los musicales, el cual está hecho para contar una historia completa, pero a diferencia de una obra teatral, aquí se va intercalando los diálogos entre los personajes y situaciones donde no hay música alguna. Sí hay efectos sonoros, ya que así lo pide la obra, donde se usan canciones y bailes de todo el elenco de artistas. Por otro lado, la ópera es una de las representaciones teatrales más valoradas en la actualidad, puesto que su estilo es muy serio y gracias a las grandes voces de sus protagonistas llegan a emocionar y a calar hondo en cada uno de sus espectadores. Finalmente, el sainet es otra obra de muy corta duración, más pequeña que un acto, y que su temática principal es la cómica, donde busca por medio de pequeños cánticos ridiculizar cualquier acto que se realice habitualmente o que incluso vicios como el alcohol o la comida. En este siguiente tema se hablará de la importancia del desarrollo de una pedagogía del teatro. Se debe de mencionar que el teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ocupa un gran lugar, ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban su cotidianidad. Es decir, el teatro es una actividad educativa donde el estudiante tiene un acercamiento como espectador de representaciones teatrales a través de la literatura o de las expresiones orales. En ese sentido, podemos mencionar que es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de memoria, de habilidades expresivas y personales. Todas estas capacidades son muy indispensables para la comunicación de las personas, pensando como ese proceso de aprendizaje y no como un resultado. Permite desarrollar la creatividad individual y grupal. Estimula la integración en conjunto a través del juego dramático, desarrollando el vínculo y la confianza personal de los alumnos. Es por ello que es suma relevancia tomar en cuenta el desarrollo de la pedagogía en el teatro. Es por ello que esto se debe de implementar dentro de una pedagogía para que pueda interactuar entre los alumnos y los maestros. Es decir, el teatro ayuda a los niños en la mejora del lenguaje, de la comprensión y especialmente de la expresión. Amplía su vocabulario, mejora la pronunciación, entonación y vocalización, permitiendo conocer su voz aguda, grave, fuerte, débil, contemplando e engendrando a impulsar a los niños más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo, a relacionarse con los demás o hablar en público y aceptarse a sí mismo. Por lo tanto, se está propiciando a una buena socialización, a una buena autoestima y a una autonomía personal. Y no solo eso, sino que también enfatiza la cooperación, el trabajo en equipo y les hace sentir que forman parte de un grupo de iguales.
La importancia del teatro en la educación reside en que por su valor formativo y humano actúa con distintos objetivos esenciales de la educación, ya que desarrolla y refuerza las capacidades individuales y las habilidades sociales de los estudiantes y docentes, integrando a toda la comunidad educativa.